italiana, 91 del mundo, 6-1, 6-2 los parciales, 1 hora de juego. Mañana se verá frente a la estadounidense Ann Lee. Los deportes a esta hora en Mañanas Blue. Se viene el mundial, la fiesta va a empezar. Con Blue todos disfrutan, nadie se nos queda atrás. Se viene el mundial, la fiesta va a empezar. Se juega en los estadios, se vive en Blue Radio. Te vamos informando cómo se prepara nuestra selección. Blue más que radio, es pura pasión. En la pantalla, en la radio o en el celular. Vamos Colombia a celebrar que vamos para el mundial. Desde USA, México y Canadá. La fiesta del fútbol a todo el mundo llegará. Porque viene el mundial, la fiesta va a empezar. Con Blue todos disfrutan, nadie se nos queda atrás. Se viene el mundial, la fiesta va a empezar. Se juega en los estadios, se vive en Blue Radio. El mundial se ve en Blue. Soy María Elvira Arango y los invito a escuchar Qué Locura, testimonios reales sobre salud mental. Son 8 nuevas voces sobre salud mental con personajes que nos hablan de su experiencia con el dolor, pero también de los caminos para encontrar la sanidad. Este podcast es impulsado por porquequieroestarbien.com, el programa de salud mental de la Fundación Santo Domingo. La producción es de la no ficción y Boombox de Caracol Televisión, con el apoyo de MK, medicamentos totalmente confiables. Escúchenos desde este 17 de septiembre en su plataforma de streaming preferida. Boombox Podcast, un mundo por escuchar. Me hace feliz a mí estar aquí con ustedes, porque estoy seguro que este espacio es un espacio de construcción de sociedad, de construcción de relaciones. Aquí, con la mejor información, con el rigor periodístico necesario, con las distintas perspectivas, desde opiniones bien informadas, bien argumentadas, compartimos y construimos. Gracias por sus comentarios. Oye, esos comentarios dicen quiénes son ustedes, muestran lo que tienen en el corazón. Gracias por suscribirse y gracias por compartir. Tú sabes. De momento, Estados Unidos ni anuncia ni tiene fecha para revelar los nuevos aranceles con los que pretende castigar a Colombia y al gobierno del presidente Petro, lo cual es una buena noticia. Esta mañana trabajan intensamente grupos de presión, grupos políticos, gremios económicos, intentando evitar que Estados Unidos imponga las sanciones y que siga ese escalamiento de la crisis diplomática. Anoche el propio presidente Petro se reunió con el embajador McNamara, que es el encargado de la embajada en Bogotá, que estuvo en la Casa de Nariño en una reunión larga, productiva, de buen tono, por más de 2 horas, hablando de compromisos, hablando de relación bilateral, de la política antidrogas y del desescalamiento del lenguaje, que parece un tema menor, pero es determinante. Y atención, Blue Radio conoció que el presidente Petro se comprometió a desescalar el lenguaje. Seguramente será bilateral. La experiencia espiritual nos ayuda a vivir sin miedo, a aceptar el temor que la realidad nos da, a ser capaces... Estás escuchando Blue Radio y BlueRadio.com. 7 de la mañana, 4 minutos de la larguísima entrevista que da el presidente Petro. De esta tampoco, Ricardo, hay muchos antecedentes. El presidente Petro, que no da entrevistas... Yo pensé que era una locución. Da una entrevista que dura casi 3 horas a Daniel Coronel de Univisión. ¿Cuántas preguntas pudo hacer Daniel? Que lo entrevista en la Casa de Nariño, una entrevista en la que el presidente Petro termina hablando un poquito de todo, ¿no? Se le preguntaba sobre la crisis de Estados Unidos, que era el motivo, y el presidente termina hablando de Karol G, de Andrea Bocelli. De genitales, ¿no? Pareciera tener una obsesión con los genitales. Ya les voy a contar de las imágenes que hay después de una entrevista que fue transmitida en redes sociales, y entonces, Camila, hay unos fragmentos que son muy virales
en esta mañana de martes. 3 momentos, el de Karol G hablando de la cantante colombiana y del concierto de Andrea Bocelli. Acuérdese que Karol G estuvo en el Vaticano con la colombiana, estuvo como representación colombiana junto a Andrea Bocelli, y entonces el presidente Petro se queja porque no lo pudo conocer a él cuando vino a Colombia. Ahora, y dice que Karol G, por fortuna, no se dejó meter en la codicia de esos negocios de Miami y Medellín. Toda la historia alrededor de Karol G, a la que además dice el presidente Petro le quiere dar la Cruz de Boyacá, es uno de los fragmentos más virales. ¿Qué tiene que ver Karol G o qué tiene que ver Andrea Bocelli en la crisis con Estados Unidos? No, él empieza a dar ejemplos de a quienes le quiere poner o dar, otorgar el reconocimiento de la Cruz de Boyacá, y llega, incluso pasa por Greta Thunberg, pasa también por las colombianas que estuvieron precisamente en los barcos con la ayuda para la Franja de Gaza, y ahí llega a Pero le entendí, Camila, que no pueden dar esas condecoraciones porque no hay metal suficiente para las medallas. O sea, el presidente llega a un nivel de desviación en su discurso que termina explicando en una entrevista sobre qué pasa con las medallas. La entrevista se resume en una palabra, Néstor. Bueno, en varias. Uno podría utilizar vergonzosa o, en fin, otras. Pero voy a usar una más suave, que es evasiva. Realmente toda la entrevista, todas las respuestas del presidente lo que hacían era evadir los temas importantes que le proponía el presidente. Daniel. Es como cuando usted, Héctor, está haciendo una consulta en Internet. Comienza a abrir ventanas. Y abre ventanas y abre No, pero impertinentes, porque como usted dice, nada tiene que ver. Uno en Internet pues entra y abre una ventana y entonces uno dice, ¿cómo será esta ciudad? Y usted mira la ciudad, pero es la ciudad que usted está buscando. Aquí estas ventanas lo llevan a unos sitios que no son los que ustedes quieren. Entonces, a mí me pareció absolutamente vergonzoso que el presidente diera vueltas alrededor de 15 minutos y no hubiese sido capaz de pronunciar una palabra descalificativa contra Nicolás Maduro. Por ejemplo. Una sola. Ninguna. Que se robó las elecciones y entonces él daba otra vuelta y tal. Pero se robó las elecciones. No, es que el bloqueo y en fin. No, realmente en esa parte de la entrevista mi calificativo sería cobarde. Porque realmente fue cobarde frente a Nicolás Maduro. A ver, Héctor, yo no creo que sea cobarde, es que confirma lo que hemos dicho aquí desde hace meses y que todavía algunas personas intentan lavarle la cara. Gustavo Petro es aliado de Nicolás Maduro, evidente y claramente, y del gobierno de Venezuela. Ver, no hay ninguna duda, y creo que ayer quedó clarísimo, ¿no? Les presento a través, Héctor, de 3 fragmentos, un resumen de las 3 horas de entrevista. Primer fragmento, Camila, hablando el presidente Petro de Andrea Bocelli y de Karol G. Y de codicia, porque dice que no lo invitaron a conocer a Andrea Bocelli por la codicia de los empresarios que trajeron el artista. El cordón umbilical de las intervenciones del presidente Petro, que comienza hablando de la codicia y Trump es codicioso, y a propósito de codicia, Karol G, y a propósito de codicia, Andrea Bocelli. Pero el presidente está resentido porque no lo invitaron al concierto en Cartagena. Esto fue lo que dijo especialmente en ese capítulo de Karol G, de los artistas. De los desaparecidos no puedo poner Cruz de Boyacá, siendo que la Constitución me da ese mandato. Quiero ponérsela al almirante de Miami, Alvin. Me parece un héroe, y quiero ponérsela a las niñas que fueron en la flota hasta Gaza y las cogieron presa. Niñas, no hay que decir, el lenguaje correcto es jóvenes. Luna y Manuela, y a Greta y a Karol G, porque esa cantante que viene de un mundo que la quería meter dentro de la cultura mayamiense, medellinense, que tiene una marca en la codicia, y aprendió del arte, tuvo un cambio y fue invitada por el Papa o por el Vaticano. Y ahí viene el capítulo de Andrea Bocelli. Pero no es solo este tema, también es muy fuerte la tendencia o la conversación alrededor de la mención del presidente Gustavo Petro a los homosexuales y a los machos. Esta que es una tesis difícil de entender. El presidente venía hablando de la guerra en el mundo, particularmente en Gaza, y ahí habló de las bombas. Dice que hoy los machos reemplazan los genitales por bombas. Wow, ese es un poder. Pero diplomacia es el poder de la bomba atómica, lo que hace que un país sea importante en el mundo. Y al lado de la bomba atómica, y por ello, el dinero. Entonces la diplomacia mundial es bombas y dinero, poder de machos que reemplazan sus órganos genitales, y no vuelvo a repetirlo porque ahora tengo que retractarme, por bombas. Poder de la máquina, poder de la muerte, cuando sus órganos genitales son reproductores de la vida.
Termino ahí. Ese es el poder del macho que termina siendo homosexual y no lo reconoce, cuando debería. Pero bueno, la teoría del presidente Petro es que los que lanzan bombas, yo no sé si se refería a Netanyahu, no sé si se refería a Trump, si se refería quién lanzó las bombas sobre Hiroshima y Nagasaki. El presidente Truman en los Estados Unidos. O sea, en esta teoría del presidente Petro, quienes lanzan bombas, le entiendo, son homosexuales. Él dice que es la manera de evaluar ahora quién es macho, pero que al final el que cambia el genital por la bomba para decir que es macho, en el fondo es un homosexual. Esa es la tesis del presidente Gustavo Petro, que venía hablando de la guerra en Gaza. Imagínese lo que estamos hablando cuando todos los colombianos, y yo que me puse a ver esa entrevista, estaba buscando una sola respuesta, y es: ¿esto empeora o mejora? ¿Será que se va a conjurar la crisis como pasó en enero, o será que se agrava la crisis y escala el lenguaje y terminamos con aranceles? Y no pude encontrar respuesta a nada de eso, Néstor. Ni mejoró, tal vez empeoró, porque la entrevista fue antes de la reunión, Luis Ernesto, con el embajador McNamara. Termina la entrevista, entre otras cosas, el presidente Petro diciendo que hay que sacar a Trump. Esa es la parte final, en la que además el presidente de la República dice que hay que sacarlo y que esa será la evaluación que hagan los pueblos. Espero que usted encuentre la sabiduría y el pragmatismo para salir de esto. Ya veremos. Lo tengo. El problema es que dudo que eso esté en la mente de Trump. Pero confío en que la reserva democrática de las instituciones norteamericanas, que no aún existe en Colombia, sean capaces de poner la ciencia y la verdad por encima de la calumnia y la soberbia y la codicia. Su misión no es cambiar a Trump. No. Su misión es buscar la mejor negociación posible para los millones de colombianos que dependen de esos empleos. Sí, la humanidad tiene una primera salida, y es cambiar a Trump de diversas maneras. Puede ser por el mismo Trump, la más fácil. Si no, sácala a Trump. Si no, sacar a Trump. Yo no sé qué quiera decir sacar a Trump, como si eso fuera... Pero, Néstor, sacamos al presidente de los Estados Unidos, que la humanidad tiene una misión, cambiar al presidente de los Estados Unidos, como si la misión de la humanidad fuera cambiar a Petro, Néstor, mire, o a fulanito de tal. Esa última parte... Los presidentes no cambian porque la humanidad les diga que tienen que cambiar. Señor Luis Ernesto. Esa última parte, así como la parte en la que dice que le quisiera dar la Cruz de Boyacá a Greta Thunberg, a los jóvenes que liberan Palestina, etcétera, lo que demuestra es que el presidente, lamentablemente, y eso tiene mucho que ver con una frase que no pusimos ahora, pero que muchos vimos, y es que él quiere ser inolvidable. Él quisiera, y entonces pues a la pregunta de bueno, ¿y qué quiere ser inolvidable? Pues claramente que lo piensen y lo recuerden en el mundo. Y yo quedé con una percepción, Néstor, y es que el presidente está menos preocupado por lo que está pasando aquí en Colombia, menos preocupado incluso por las elecciones. Muchos le han criticado que el presidente está desencampañado. Yo lo veo despreocupado ya ni siquiera por su legado político, que sería dejar un sucesor, sino está preocupado por su legado simbólico, por ser inolvidable y especialmente en un contexto internacional. Así que pues la entrevista me resultó bastante consciente de su personalidad. El presidente inolvidable. En ese contexto internacional, Luis Ernesto, también, Néstor, muy destacada esta mañana la posición del presidente de Colombia, Gustavo Petro, sobre Venezuela. Otra vez eso sí es importante. Respaldo a Maduro, y muy duro contra María Corina Machado, la premio Nobel, a la que en esta entrevista le dijo despreciable, no en una ni en dos, en varias oportunidades, dijo que ella es despreciable por impulsar la invasión de su propia tierra. Ni una condena contra Maduro y todas las posibles contra María Corina Machado. La vergonzosa relativización de la situación en Venezuela llega al punto de que el presidente Petro dice que el problema en Venezuela obedece porque no ha hecho la transición energética, porque sigue dependiendo del petróleo, ignorando deliberadamente las violaciones a los derechos humanos, llegando al punto, Néstor, de decir que es que en Venezuela todavía se hacen chistes el gobierno y la oposición y que allá no hay, violencia política. La polarización política o la violencia política que hay en Colombia. Entrevista de ayer, no del año 90 y pico, no de hace 20 años, el presidente Petro contra María Corina Machado, defendiendo el gobierno de Venezuela. Corina y Maduro, hermano, yo la verdad valoro personas alrededor de varios prismas. Uno, la crisis climática. Maduro lo dice y está reaccionando hacia que Venezuela empiece a tener una economía sin petróleo
pero ese debe ser el tema de las negociaciones central. Si eso no se toca, están hablando de pendejadas antes de la realidad. ¿Cómo Venezuela puede vivir sin el petróleo? Y hay que comenzar ya. 2, Maduro no ha invitado a invadir su país. Para mí es una persona despreciable que invita a invadir su propio país. Un traidor. Punto. Y ha habido en Colombia y ha habido en otras partes. La oposición venezolana ha intentado por todas las vías pacíficas, incluyendo la de ganar unas elecciones, que Maduro se vaya. Sí, pero no. Usted viene a hablar a un presidente que desde que tiene 15 años, ¿cierto?, ha tratado de cambiar este país y ha tenido que sufrir la muerte de todos sus amigos, la muerte de miles y miles de sus compañeros. No porque cogieron las armas, sino porque eran sindicalistas, porque pensaban diferente, etcétera. Usted es testigo de eso y usted es víctima de eso. 7 de la mañana, 16 minutos. El presidente Petro sobre Venezuela en favor de Nicolás Maduro y en contra de María Corina Machado. Increíble, pero cierto es lo que piensa el presidente Gustavo Petro. Posibilidades ahora, Aurelio, de que el tema central para sacar a Maduro sea la transición energética o el cambio del modelo de petróleo como sector clave en la economía de Venezuela. No creo, ¿no? Pero ese es un elemento más de lo que para mí sería la palabra para definir la entrevista. Una entrevista anárquica. ¿Por qué anárquica? Porque además refleja toda esa anarquía que hay en la cabeza de Petro. Es decir, cuando una persona toca 350 temas en 3 horas sobre lo divino y lo humano, lo que tiene es un revoltijo en la cabeza y juicios sobre todo sobre lo divino y lo humano, que en el fondo se vuelve una anarquía sin ninguna prioridad de tema, sin ninguna prioridad de país. Y me llamó la atención una frase, Néstor, la que dijo: Biden me quería, pero Trump me desechó. Esa frase sí, la verdad, esa sí fue la que más me gustó, de verdad, porque muestra realmente lo que ha sentido por todo. Lo dijo Héctor. Bueno, es la que me parece. No, dijo muchas cosas. Biden me quería, pero Trump me desechó. Imagínese lo que dijo, en 3 horas. A mí me gustó cuando sacó la medallita de San Francisco de Asís. Qué cosa, no tiene una sola concentración en un tema, no hay foco sobre un punto. Sí, pero bueno, 2 cosas. Quería reiterar lo que dije en relación con el tema de Venezuela. A mí me parece definitivamente una postura cobarde la del presidente Petro, cualquiera que sea la interpretación, porque si es que no se atreve mire que a todo el mundo califica, de nazi, de traidor, de lo que fuera, o sea, los calificativos no se los ahorra el presidente Petro. ¿Y por qué con la única persona con la que se ahorra los calificativos es con Maduro? Esa es una actitud cobarde, así sea la interpretación, pero así sea la interpretación. No es muy difícil, déjeme contestarle. No, pero déjeme decirle, Ricardo. No, es que aún si la interpretación es la que acaba de hacer Ricardo, por ejemplo, que está bien, y es que es un aliado de Maduro y que lo apoya, pues también es cobarde no decirlo, porque pues él podría tener esa postura y decir: sí, a mí me parece que el gobierno de Maduro es un gobierno legítimo y que está haciendo lo que le corresponde y que es una víctima, lo que fuera, pero que lo diga. Yo no entiendo cuál es la cobardía del presidente Petro en relación con el gobierno de Venezuela. Y porque no tiene defensa. No, pero hay personas que lo sostienen, que sostienen que sí, que pues ese es el gobierno y que lo que hay es que apoyarlo y que él está contra el imperialismo y etcétera. Pero a mí esa cobardía de un presidente que además se pretende tan valiente y que es tan encarador y que le gusta usar todos los calificativos con las personas, me llamó mucho la atención, porque la verdad, Daniel Coronel hizo un esfuerzo grande en este caso, en otros no tanto, pero en este caso hizo un esfuerzo grande por tratar de que el presidente produjese una declaración relacionada con el gobierno de Venezuela, y no fue posible. La entrevista, además de caótica, completamente caótica con los temas, con el manejo de cada una de las ideas, sí creo que confirma 2 cosas. La primera, que como lo dice Nicolás Maduro, Gustavo Petro y él son hermanos siameses, no son Colombia y Venezuela, son Maduro y Petro. Lo dijo Maduro ayer, ¿no? Claro, porque además no solamente se dedica
a desviar las posibles condenas al régimen dictatorial de Venezuela, sino que ataca a María Corina Machado, que se acaba de ganar un premio Nobel de Paz por su trabajo en pro de la democracia en Venezuela. Pero la otra cosa es que el tema de la crisis con Estados Unidos lo añoró para estar como protagonista en el hemisferio. Él se siente, y como señalaba Luis Ernesto, él lo que quiere es pasar a la historia por lo que sea, mal o bien, pero sintiéndose que es el David contra Goliat, que es Estados Unidos. Es el presidente inolvidable. Dijo de una su vanidad, legado debe ser que es un presidente un ego que no le permite poner el interés nacional por encima de sus intereses de vanidad. Hay un término en Venezuela que es guabinear, que es irse para un lado y para otro, guabinoso, que es no comprometerse. Claro. Ese puede ser un buen calificativo para esto. Se lo digo en un frente a un tema, Néstor. Acepto calificativos. Un punto, Néstor. A ver. Daniel Coronel le pregunta por dos temas muy gruesos. Le pregunta por las afirmaciones del Pollo Carvajal, ex jefe de contrainteligencia de Venezuela. Ahí es donde habla de Karol G. Donde dice que PDVSA y Hugo Chávez financiaron a Gustavo Petro y a otros dirigentes de izquierda en América Latina. Y le pregunta por su misterioso viaje a Manta, Ecuador, días antes del asesinato de Miguel Uribe Turbay, y el presidente se va por las ramas. Guabinoso el presidente Petro. El presidente habla de filosofía, habla de su rigor, habla de matemática, habla de su afecto por la ciencia. 7 de la mañana, 21 minutos, y habla y hace anuncios, atención, de Ecopetrol. Tal vez lo más importante es que el presidente dice que la cuenca del Permian, que las inversiones que tiene Ecopetrol en la cuenca del Permian han sido un negocio malísimo para Ecopetrol, a pesar de que el informe del presidente de Ecopetrol dice exactamente lo contrario. En segundos, es respondiéndole a propósito al sindicato, al poderoso sindicato del abuso de Ecopetrol. Estás escuchando Blue Radio. La experiencia espiritual nos ayuda a vivir sin miedo, a aceptar el temor que la realidad nos da, a ser capaces de construir respuestas desde la inteligencia, desde la confianza, desde la fortaleza interior a todas las amenazas y los peligros que podemos tener. La persona que desarrolla su experiencia espiritual aprende a vivir en esperanza, a vivir en confianza. Hoy en el Oracional El Man está vivo, ese es el tema. ¿A quién temes? Es una pregunta para ti. Ánimo y fuerza, tú sabes. Bernie Moreno, que es senador republicano, está diciendo en Estados Unidos que se podrían cambiar aranceles a cambio de sanciones personales contra el presidente Petro y su familia, que por otro lado también sería un acto de hostilidad. Están hablando de incluir el apellido Petro, el nombre de Gustavo Petro y la familia 100 cercanos al presidente Petro en la lista Clinton. Está Ricardo, la lista de la OFAC. Sería una sanción inédita en la relación bilateral entre Estados Unidos y Colombia. Meter el nombre del presidente Petro lo dejaría con las manos amarradas para el futuro, para cuando deje de ser presidente. Esto se viene evaluando desde hace varios meses en la Casa Blanca, porque tiene que ver con sanciones muy delicadas que deben tener un sustento sólido sobre las vinculaciones o con grupos terroristas o con organizaciones de narcotráfico de las personas incluidas en esa lista o de sus familias. En este caso, la evaluación se está haciendo. Permian es la cuenta del Permian, que queda en el estado de Texas, en los Estados Unidos, en donde Ecopetrol tiene una asociación con la Oxy. Ese negocio no le gusta al presidente Petro, dice que hay que venderlo, dice que es malísimo. Bueno, en realidad, Víctor, va más allá. Dice que el negocio es la palabra que utiliza el presidente, que es un negocio chimbo, que eso salió mal. No es una palabra mía, la dijo el propio presidente Gustavo Petro al referirse al Permian. Dijo, es un negocio chimbo que metió el señor Bayón, recuerde el expresidente de Ecopetrol, a Colombia. Es un negocio chimbo. Para el presidente Petro, Permian es un negocio chimbo. Le da a Bayón, pero por ahí derecho me parece le da también a Roa, porque el presidente de Ecopetrol, el que él puso, el presidente Petro, ha dicho que el negocio del Permian, en donde hay petróleo y hay gas, es un gran negocio. Y al abuso también, Néstor.
Y al abuso también porque le dice al abuso que no tienen los datos reales y por eso la concepción, la defensa que tiene el abuso hoy en día sobre ese yacimiento, sobre el Permian. Entonces, ahí le dio varilla a todo el mundo. Y anuncia Ecopetrol, el presidente, que Ecopetrol va a vender, que puede ser un negocio de muchos cientos de millones de dólares. Marcela Peña. Néstor, buenos días. A Colombia le metieron gato por liebre con las inversiones de fracking en Estados Unidos en la cuenca del Permian. Esa es la teoría hoy del presidente Gustavo Petro, para quien el negocio es malísimo y por eso hay que venderlo. Además, claro, de su discurso ambiental en contra del petróleo y específicamente en contra del fracking. Este es el momento en que se va de frente contra el negocio en Estados Unidos durante su entrevista con Univisión. Que es un negocio chimbo en el que metió Bayón a Colombia en el campo de ese, y le explico por qué y fácilmente. Porque en medio del mar de petróleo que hay ahí en ese lugar de Delaware, unos valles y Texas, en medio de ese mar de petróleo, y tiene el sindicato en saberlo, pero se equivoca por no tener los datos, el campo Permian no tiene tanto petróleo sino gas. Cuando estallaron las críticas en redes sociales, la respuesta del presidente Gustavo Petro fue que su fuente no es la burocracia dirigente en la empresa Ecopetrol, sino la realidad de los datos. Remitámonos entonces a los datos oficiales, que son los informes que Ecopetrol entrega a los inversionistas cada 3 meses. En el segundo trimestre de este año, el Permian obtuvo un récord de producción de 116.000 barriles equivalentes por día, de los cuales 64.000 son de petróleo y el resto, 52.000, corresponden a gas. Es decir, tenemos más gas que petróleo actualmente en ese campo. El mismo informe señala que la producción de esta cuenca está creciendo 17% frente al año pasado, lo que contrasta con lo que está pasando en Colombia, donde la producción agregada tanto de Ecopetrol como de Jocol está cayendo. Dice el presidente Petro que aquí nadie jamás se había preguntado qué son los barriles equivalentes de petróleo, pero hay que aclarar que los reportes de las petroleras siempre se hacen así, en barriles equivalentes. Los barriles equivalentes son una medida estándar de la industria que permite tener unas conversiones de la importancia del gas frente a la importancia del petróleo, una medida estándar que utiliza la industria, no solo en el Permian, sino también a nivel general. Se lo digo de otro modo, los 751.000 barriles de producción que reportó Ecopetrol en el segundo semestre incluyen, por supuesto, todo el gas que produjo la empresa. Saliéndonos de la burocracia de Ecopetrol, como le llama el presidente, una burocracia, por supuesto, nombrada por él, la USO, que es el principal sindicato de la compañía, dice hoy que el Permian es el activo más rentable de todo el portafolio, con los menores costos de levantamiento por barril. Para la USO, aquí están en juego 100 millones de barriles en reservas, 13% de la producción, 4.200 millones de dólares en inversiones y el futuro de la compañía, por lo que desde el fin de semana vienen haciendo advertencias al gobierno. De materializarse esta decisión de vender Ecopetrol Permian, que pondría en riesgo a Ecopetrol, no le quedará un camino diferente a nuestro sindicato que adelantar acciones contundentes de movilización y protesta contra estas medidas que marchitan la empresa. A lo que reacciona la USO es a la recepción de manifestaciones de interés por la compra de esos activos. El presidente Petro diciendo que el Permian es pésimo negocio, que es chimbo negocio, repito, la expresión es del señor presidente, y por otro lado los sindicatos, el propio presidente de Ecopetrol diciendo que el Permian ha sido buen negocio. El presidente de la USO del sindicato de Ecopetrol es don César Loza. Señor Loza, bienvenido, buenos días. Buenos días, Néstor, un saludo muy cordial para usted, su mesa de trabajo y los oyentes. Señor Loza, el presidente dice ayer que ustedes en el sindicato no tienen los datos, lo cito a él textualmente, que ustedes no tienen los datos y que Ecopetrol, la burocracia de Ecopetrol no tiene los datos y que él tiene la verdad porque él vio un informe de una oficina de control de los Estados Unidos. ¿Cuál es la verdad? ¿Cuáles son los datos que ustedes tienen en Ecopetrol o en el sindicato, señor Loza? Con mucho respeto me permito manifestar que el que tiene los datos cerrados es el señor presidente de la República, Gustavo Petro. El presidente Gustavo Petro tiene odio, aversión hacia los combustibles fósiles, carbón y petróleo y gas. Voy a limitarme a hablar de lo que me corresponde, que es petróleo y gas. Y quiero dar 3 datos categóricos frente al Permian. Primero, hoy es el negocio más rentable que tiene Ecopetrol. El costo del levantamiento del barril está aproximadamente entre los 5 y 6 dólares, mientras en Colombia está entre 12 y 14 dólares. Cuando usted dice, perdón, segundo dato. Levantamiento de barril quiere decir costo de producción de barril.
Sí, lo que vale levantar un barril y ponerlo en superficie. Ok. Sí, costos de producción traducido. Sí, el segundo dato, contundente, categórico. Hoy el Permian representa el 10% de las reservas del grupo empresarial Ecopetrol. Es decir, quitarle eso a Ecopetrol sería quitarle 190 millones de barriles, 190 millones de barriles equivalentes. Y el tercer dato, categórico también. Hoy el Permian está produciendo 115.000 barriles equivalentes en el año 2023. Es el 15% de la producción de Ecopetrol. Y en el año 2022 producía el 5%, producía un poco menos de aproximadamente 60.000 barriles. Ahora, con relación a lo que el presidente Petro manifiesta, este es un cuarto dato desglosado del anterior. Nosotros estamos produciendo, o el Permian más bien está produciendo 115.000 barriles equivalentes, de los cuales 65.000 barriles son de crudo, o sea, negro, crudo. Pero perdóneme ahí, señor Loza, lo interrumpo. La tesis del presidente es que el negocio del Permian es chimbo, porque eso que técnicamente usted dice se llaman barriles equivalentes, dice el presidente que eso es gas, no petróleo. ¿Eso es cierto? Está equivocado el presidente al interpretar que todo es gas. 65.000 barriles de esos 115.000 equivalentes son crudo, petróleo crudo, y los otros 50.000 equivalentes son gas, que son aproximadamente entre 290 y 300 millones de pies cúbicos de gas. Lo que pasa es que hay un factor de conversión, y en el estándar que se maneja en la industria, pues generalmente no se dice un campo produce tanto petróleo y tanto gas, sino se habla de barriles equivalentes. 65.000 de 115.000 son crudo. 65.000 barriles son crudo, es decir, líquido, negro. Eso es más o menos el 60% de barriles equivalentes. Eso es aproximadamente el 60%, 58%, y el resto es gas, que son aproximadamente entre 290 y 300 millones de pies cúbicos al día. Ahora, Néstor, permítame aclarar lo siguiente. Pero esto lo que quiere decir es, el Permian sí le está produciendo petróleo a Ecopetrol. Independientemente de la postura que se tenga a favor o en contra del fracking, hoy el negocio más rentable que tiene Ecopetrol es el Permian. Aunque no genera un solo empleo en el país, es una realidad que tenemos y no podemos desprenderlo de él por una situación netamente pasional. Sí, señor Loza, le hago una pregunta de carácter político. Ustedes en el sindicato de la USO, ustedes eran petristas. Ustedes ayudaron a elegir al presidente Petro. Ustedes pusieron plata para la campaña del presidente Petro. ¿Han tenido la oportunidad de hablar de este tema con el presidente Petro? Néstor, permítame decirle que yo extrañaba esta pregunta porque siempre que me entrevista me la repite, pero bueno, ya me la sé. La no, pues es que estamos hablando de semejante desacuerdo entre el presidente de la República y el sindicato de Ecopetrol. Pero además ustedes sabían que el presidente iba a marchitar los hidrocarburos en campaña. Bueno, sí, nosotros apoyamos al presidente Petro, yo nunca lo he negado. Nosotros creemos que es importante que el país viva en paz, que haya reformas sociales, que haya reforma laboral, pero eso no le quita al sindicato su independencia, y cualquier decisión que tome cualquier gobierno, llámese Gustavo Petro o el presidente que sea, frente a la pretensión de marchitar Ecopetrol, tendrá una respuesta de este sindicato, y la respuesta es categórica. Si hay una decisión para afectar a Ecopetrol, si amenazan con privatizar Ecopetrol, si hacen este negocio para invertir en energías limpias, en granjas solares y en energías eólicas, pues nosotros estamos de acuerdo con la transición, pero no estamos de acuerdo que vayan a marchitar Ecopetrol. El 80% del EBITDA que tiene Ecopetrol se lo produce el negocio tradicional de petróleo y gas, y si hay una decisión para afectar Ecopetrol, este sindicato reaccionará independientemente que hayamos apoyado a Gustavo Petro. En eso quiero ser totalmente claro y transparente. Sí, ustedes se están enterando hoy, año 2025, que el presidente Petro quiere marchitar Ecopetrol, o quiere marchitar el negocio del petróleo y del gas y de los hidrocarburos, o que odia el gas y el petróleo. Pues me estoy enterando y nos estamos enterando, al igual que ustedes se han enterado esta semana, que el presidente Petro le dijo a la Junta Directiva de Ecopetrol que había que vender el Permian. Eso no lo había dicho antes, pues lo había dicho antes, tal vez de forma más gaseosa, esta vez lo hizo de forma más precisa, y en ese sentido nos estamos pronunciando con precisión y con determinación.
Sí. Dice usted, señor Loza, que el presidente está lleno de datos cerrados cuando precisamente pues afirma que esto es un negocio chimbo, el del Permian. Pero es que resulta que esos datos cerrados se los entrega el propio presidente, ni más ni menos que el ministro de Minas y Energía, Edwin Palma, quien era su antecesor en ese puesto, quien fue el presidente de la USO, que es el sindicato más importante de todos los que tiene Ecopetrol y que hoy usted está al frente. Usted, digamos, ha podido hablar con el señor Edwin Palma para saber por qué está alimentando con esos datos al presidente de la República. Yo no tengo esa certeza que esos datos se los está entregando Roa o que se los está entregando Edwin Palma. Estoy seguro que Edwin Palma tiene los datos acertados. No creo que haya hecho entrega de esa información. Yo tengo, y si me permiten, porque estoy con el teléfono al oído, tengo un informe que me llegó esta madrugada. Yo estoy por acá en España, me llegó aquí hace poco el informe, pues, y tengo aquí el dato del ingeniero y el informe en el cual se fundamenta el presidente. Me tocaría mirar el nombre, si me lo permiten, pero estoy seguro pues que quienes conocen técnicamente la información, sí, señor, no le han entregado esos datos errados al presidente. Lo que pasa es que el presidente tiene una postura, eso es como genético pues, contra el petróleo y el gas, y pues difícilmente acepta argumentos. Nosotros, hace 2 meses aproximadamente, nos reunimos con el presidente en el Palacio de Nariño. Lo recuerdo, y sí. le manifestamos nuestro interés en que se haga la transición, pero que es necesario mantener a Ecopetrol, porque además hay otra cosa, apreciados periodistas de la mesa de Blue Radio, apreciado Néstor. El presidente habla de transición, todo el mundo habla de transición, pero es que la transición vale plata. ¿De dónde van a sacar la plata? Le hemos dicho, presidente, hagamos con rigor técnico una curva básica y vamos a hacer industria del petróleo y gas, y lo que se produzca por encima de esa curva básica destinarlo a la transición. Ahora, hay un elemento que quiero precisar, si me lo permiten, de manera contundente. A mí me gusta hablar con datos. Vea, aquí tenemos enemigos de la industria del petróleo, ¿sí? Además de la postura visceral del presidente Gustavo Petro contra la industria, está la postura irracional del ANLA contra la industria. Por ejemplo, les voy a dar este dato. Vea, hay un proyecto de generación de vapor en el subsuelo con neblina que permite que todo el tren de los campos petroleros de Puerto Boyacá, que necesitan diariamente 22 millones de pies cúbicos de gas, que liberen el 80% de ese gas, pero el ANLA, o la ANLA, como se quiera llamar, negó el cambio menor a una licencia. Entonces, esto significa que no tenemos amigos de la industria en la institucionalidad, en gran parte de la institucionalidad, y por supuesto que eso conlleva que el sindicato tenga que marcar la diferencia, independientemente que hayamos apoyado a Gustavo Petro. No vamos a ser los sepultureros de Ecopetrol de la USO por esas posturas ambientalistas irracionales. Don César, hay un asunto aquí que es clave, y yo creo que ustedes lo dicen en su mensaje en redes del domingo, pero quisiera preguntárselo aquí claramente para que usted les explique a los oyentes y a quienes nos ven a esta hora. Si Ecopetrol llegara a vender el negocio de fracking en la cuenca del Permian, que es de lo que estamos hablando en Estados Unidos, en el que tiene ahí una sociedad con la Occidental, con la Oxy, ¿qué pasaría con Ecopetrol? Bueno, pues yo creo que los datos son más dicientes que cualquier narrativa. Estamos diciendo que se le quita el 15% de la producción de Ecopetrol y se le quita el 10% de la reserva. Eso va a conllevar a que Ecopetrol, a que el mercado reaccione negativamente contra Ecopetrol. Ecopetrol hoy debe 28.500 millones de dólares. El ejercicio en el bursátil demuestra que Ecopetrol vale tal vez 15.000 millones de dólares. Es decir, nosotros valemos 50 y debemos 100. La deuda, y si el mercado reacciona negativamente, y si el mercado reacciona negativamente, puede conllevar a Ecopetrol a la quiebra. Así de sencillo, para ponerlo pues en términos muy concretos. Hoy lo que le entiendo es que la deuda duplica el valor estimado de Ecopetrol en bolsa. Sí, señor, tal cual. Imagínense ustedes de lo que estamos hablando. Don César, el presidente Petro la semana pasada se reunió con unos integrantes de la Junta Directiva, usted lo sabe y aquí lo mencionamos. Allí se precipitó la salida de la presidenta de la Junta, Mónica de Greiff, porque el presidente dice que quiere hacer unos cambios en la Junta que le permitan llevar a cabo estos negocios, estas acciones. Si al final la Junta Directiva de Ecopetrol, con esa reconfiguración que quiere el presidente hacia personas que le obedezcan más fácilmente lo que quiere, entre esto las ventas del negocio del Permian, ¿qué va a hacer la USO? Bueno, la USO acudirá a las instancias deliberativas, que en principio es la Junta Directiva Nacional. Acudiremos a un plenario nacional de dirigentes y a la Asamblea Nacional de Delegados,
todo lo haremos muy rápidamente y por supuesto la decisión que se tome colectivamente será la decisión que acataremos, pero me anticipo a decir que la reacción nuestra será de movilización, porque no vamos a aceptar que el patrimonio más activo que tienen los colombianos se vaya a poner en riesgo. ¿Movilización quiere decir paro? Puede decir paro y puede decir hasta más, Néstor, pero yo no me anticipo. Esperaré pues las instancias deliberativas del sindicato, pero este sindicato, el abuso no va a permitir que ese patrimonio histórico que hemos construido, que el mismo presidente ha reconocido, que el abuso creó Ecopetrol y hoy se venga pues a poner en riesgo. Además no nos puede olvidar una cosa, es que Ecopetrol no es solamente el interés de los trabajadores directos y contratistas. Ecopetrol en los últimos 10 años ha entregado más de 250 millones al fisco nacional. Cada vez que Ecopetrol entrega dividendos al país, se están evitando reformas tributarias. En consecuencia, hay que defender la empresa más importante que tenemos todos los colombianos. Señor Loza, le voy a hacer una pregunta y perdóneme la insistencia, pero es que una frase suya me llamó mucho la atención. Dice usted, nos acaba de decir, nosotros la uso, no vamos a ser los sepultureros de Ecopetrol. Y mi pregunta es, ¿no fueron ustedes los sepultureros cuando votaron por el presidente Gustavo Petro? Es que cuando uno mira la baraja de posibilidades que teníamos en ese momento, ninguno, doctor Loza, decía que quería acabar con los hidrocarburos. Solo el presidente Gustavo Petro o el candidato Petro al que ustedes apoyaron. ¿Eso no es ser parte de un super sepulturero? ¿No fueron parte de esa expresión que usted mismo acaba de mencionar? Cuando Petro era candidato, nunca habló de estas situaciones con este nivel de detalle. Petro habló siendo candidato de la transición energética. Nosotros desde la USO somos defensores de la transición energética, pero es que esa transición energética no es cerrar los pozos y apagar las refinerías. La transición energética no puede ser sinónimo de poner a los trabajadores a aguantar hambre y a vender un activo valioso. La transición energética es un proceso progresivo, sistemático, con la inclusión de todos los actores, y en principio es un proceso complementario, generación de fuentes de energías alternativas, pero no significa que tiene que ser cerrar un proceso, en este caso el de los hidrocarburos, una industria como la de los hidrocarburos, para ir a depender de otra. Esto es un proceso progresivo, sistemático y con la participación de todos y sin afectar el patrimonio público. Petro, candidato en el 2022, ¿no dijo que iba a acabar los contratos de exploración? Él habló de los contratos, pero en ese momento también se dejó claro que incluso con los más de 300 contratos, la industria se puede y se podía reactivar. Pero ya hoy está poniendo unos términos pues mucho más fuertes pues sobre la industria, y por supuesto que el sindicato no va a convalidar ese tipo de decisiones. Sí. Bienvenido, señor Loza, al grupo de los arrepentidos. Es el sindicato de Ecopetrol anunciando movilización producto de la intención del presidente Petro de salir del negocio en la importante cuenca del Permian. Señor Loza, gracias por acompañarnos. Don Néstor, que tengan un bonito día. 7 de la mañana, 42 minutos. Estás escuchando Blue Radio. La Corte Constitucional le dio 5 días al presidente Petro para su enésima rectificación. El presidente, que había ofendido a las periodistas en Colombia, les había dicho, recuerden ustedes, las periodistas del poder, las muñecas de la mafia, una frase que él tendrá que rectificar en el mismo escenario, en una locución en donde le había dicho, ya no sé cuántas rectificaciones, se perdió la cuenta, todos los días una nueva, había sido por diferentes razones y ahora por decirle muñecas de la mafia a las periodistas. Presidente Gustavo Petro va a tener que rectificar nuevamente, esta vez por llamar a un grupo de periodistas colombianas, periodistas del poder, muñecas de la mafia. Esto ocurrió hace exactamente un año en la posesión de la defensora del pueblo, Iris Marín. La orden de rectificación viene con orden de pedir excusas públicas porque vulneró los derechos fundamentales a la libertad de expresión, a una vida libre de violencia, a estas periodistas que lo tutelaron. Así las cosas, producto de este fallo de tutela, el presidente Petro tiene 5 días para hacer la locución de que esas que tanto que le gustan, para cumplir esta orden que revoca fallos anteriores con... Y hay otra noticia de última hora. Atención, la Superintendencia de Industria y Comercio está ordenando esta mañana el cierre de los muy famosos
del célebre restaurante Andrés Carne de Res. No todos, porque es un negocio franquiciado que tiene sedes en diferentes ciudades del país, pero los dos más importantes. Cierra Andrés Carne de Res en Chía y cierra Andrés Carne de Res en la 82 en Bogotá. Felipe García. Hola Néstor, sí señor, el cierre inmediato tiene que hacerse, usted ya lo mencionaba, en los establecimientos Andrés Carne de Res, el icónico restaurante en Chía, y Andrés DC, el que queda en la zona T aquí en Bogotá. Todo esto luego de que los inspectores de la SIC encontraran riesgos graves en sus sistemas eléctricos y de gas combustible que según la entidad comprometen la seguridad de consumidores, empleados y visitantes. Según el informe, los inspectores detectaron conductores eléctricos expuestos a daños físicos, deficiencias en los tableros de distribución, ausencia de sistemas de protección contra sobrecargas, falta de ventilación adecuada en áreas con presencia de gas combustible, uniones sin protección anticorrosiva y la carencia también de dispositivos de seguridad exigidos por los reglamentos técnicos. La superintendencia advierte hasta ahora que estas condiciones representan un alto riesgo de incendio, explosión o intoxicación, por lo que impartió 4 medidas administrativas preventivas y ordenó la apertura de investigaciones contra la Sociedad Inmaculada Guadalupe y Amigos SAS, propietaria de estos establecimientos. En consecuencia, la SIC dispuso que la empresa suspenda de inmediato toda actividad económica y de servicio en los dos locales, incluyendo las del restaurante, el bar, el bailadero, los eventos artísticos, la venta y preparación de alimentos y bebidas y todo lo que esto acarrea. La compañía deberá ahora acreditar ante la autoridad el cumplimiento de los reglamentos y también todo lo que tiene que ver con las medidas de seguridad con el gas combustible y corregir también las fallas detectadas antes de que se levanten las medidas y puedan reanudar. Ojo a esto, Néstor, porque está advirtiendo la SIC que el incumplimiento de estas órdenes o la reincidencia en las infracciones puede acarrear sanciones de hasta 2.000 salarios mínimos legales mensuales vigentes. Sí, Felipe, ¿la SIC tiene competencia para cerrar un restaurante? Pues según lo que acá leemos en el comunicado que acaban de emitir, Néstor, eso quiere decir que sí, teniendo en cuenta que es un local que presta un servicio al cliente. Entonces, yo sé que están dando la orden, las normas al consumidor, pues ordenan el cierre. En la práctica están cerrándolo. Están pudiendo, como el cuento. Están cerrando el comedor, el bailadero, actividades artísticas, preparación de venta de alimentos y bebidas. Todas. Pero es que miren que estoy leyendo. Sé que están pudiendo, pero por otro lado me estoy preguntando en voz alta, Héctor, la función de la Superintendencia de Industria y Comercio es un tema de competencia, ¿no es verdad? De transparencia. No, también de los consumidores, por ejemplo. No hay duda que, por ejemplo, cuando le dan y defensa de derechos de los consumidores. Pero el artículo, yo sé que a usted le aburre y a los oyentes les aburre un poquito hablar de incisos y de artículos, pero es que estoy leyendo aquí una circular de diciembre del 23 que dice que el artículo 61 de la Ley 1480 de 2011 sí faculta a la Superintendencia de Industria y Comercio para imponer sanciones como estas. Cierre temporal del establecimiento de comercio hasta por 180 días. No por y en razones, caso de reincidencia no puede por razones sanitarias, porque eso es competencia, por ejemplo, de la Secretaría de Salud, pero sí, por ejemplo, para proteger al consumidor frente a temas de infraestructura o, por ejemplo, la competencia desleal. En conclusión, sí puede por ese artículo que le acaba de citar Ricardo. No, yo no creo que pueda, Néstor, porque hay otras normas que dicen cosas parecidas y que le atribuyen esa competencia a otras entidades, en particular a las alcaldías. Las alcaldías tienen, según el Código de Convivencia y Seguridad Ciudadana, la facultad de garantizar el adecuado funcionamiento de los establecimientos de comercio y tiene el deber de ordenar el cierre de los establecimientos cuando ocurren cosas como las que denuncia la SIC que ocurren en Andrés Carne de Res, que es que las instalaciones eléctricas no están en buenas condiciones y que hay pues riesgo de incendios. Esa facultad está atribuida expresamente y ha estado atribuida expresamente siempre a los alcaldes. Pero claro, aquí lo que nos genera es nuevamente un problema. Si es un tema de redes, Héctor, mi pregunta es, con este argumento la superintendencia se pasea por donde quiera y dice, me parece, por donde sea, claro, me parece que esta red está mal puesta, me parece que estos ductos o cualquier cosa, o que estas instalaciones me parece que el piso es resbaladizo.
me parece que el piso es resbaladizo y cuando la gente se ponga a bailar se va a caer y eso pone en riesgo a los consumidores. Y entonces ordena el cierre del establecimiento. Sí, es muy peligroso. Es que ha habido una interpretación extensiva muy grande en favor de las competencias de las superintendencias y se cogen entonces de cualquier cosa, y la verdad ese cuento de las facultades de inspección, vigilancia y control se ha vuelto pues una facultad absolutamente ambigua, pero también omnicomprensiva. Se cogen de eso para cualquier cosa. Además, y a mí sí me parece que aquí en este caso, Néstor, me gustaría que le preguntaran al secretario de Gobierno de Bogotá, que es, en mi opinión, quien tiene la competencia, al menos para el establecimiento de la calle 82, para saber si ese establecimiento está en condiciones de funcionar o no. La doctora Rusinque, Héctor, por otro lado, se ha arrogado una cantidad de derechos y está desarrollando ese tema de facultades de vigilancia e inspección en toda clase de empresas. De manera exorbitante, y con ese argumento se ha convertido en una especie de gran estación de policía. Por el Fruber del doctor Racero no ha pasado. Pero además... Ese Fruber ya no existe. Ese Fruber ya no existe, pero por allá no pasaron. Hay que tener en cuenta la temporalidad, porque recordemos que todo esto empieza con una inspección y una denuncia que hacen unas personas, unos visitantes al restaurante, el Ministerio de Trabajo asiste a una visita de inspección y les pone un plan de mejoramiento. Entonces, más allá de esta medida, semanas después, habría que saber qué pasó con el plan de mejoramiento, si ya se remediaron los temas que habían llamado la atención del Ministerio de Trabajo o no. Ahora, si la facultad es hasta por 6 meses, Ricardo, esto quiere decir Andrés Carne de Res podría estar cerrado para la época de fin de año. Y ese sería un golpe muy duro. Hay comunicado, hay pronunciamiento a esta hora de Andrés Carne de Res. A ver, cerrado, para quienes llegan a esta hora, la superintendencia acaba de cerrar el legendario Andrés Carne de Res, que es el que queda en Chía. Fue el primero. Sí, señor. Es verdad, que tiene una capacidad además variante amplísima. De la luna. Esto es uno de los grandes, es gigante. Tal vez el más grande rumbeador de Colombia. Un referente. Y el segundo, claro, fue el primero en su género, y el segundo que cierra es Andrés Carne de Res, que queda arriba. En el centro comercial El Retiro. En El Retiro, en la calle 82 en Bogotá. Dice Andrés Carne de Res a esta hora: hemos acatado todas las instrucciones de la SIC para mejorar los sistemas de seguridad del sistema eléctrico y de gas de nuestras instalaciones. Todas se han realizado a satisfacción y el día de hoy se radicará ante la autoridad el soporte de las mismas para que se pueda levantar la medida. Néstor, pero es que mire, yo veo el comunicado de la superintendencia y los motivos por los cuales impone la sanción son motivos que son plenamente de competencias de la autoridad policiva, que como lo decía Héctor, es la Alcaldía Mayor de Bogotá para el Andrés DC y la Alcaldía de Chía para el otro Andrés, el Andrés tradicional. ¿Por qué? Porque ahí está hablando, por ejemplo, de redes eléctricas, ahí está hablando de temas que son propios, por ejemplo, de protocolos de bomberos, de evacuación, temas sanitarios que son propios de secretarías de salud. Yo por ningún lado veo lo que faculta, digamos, o las competencias que están contenidas en la ley que mencionó Ricardo, que son las que le darían estas facultades a la superintendencia, que es básicamente reglamentos técnicos, metrología legal y por supuesto otros de protección al consumidor. Entonces yo sí creería que este acto administrativo en el Consejo de Estado pues tendría por lo menos una gran discusión con unas medidas cautelares, pues porque está desbordando la competencia de la superintendencia, y la Alcaldía Mayor de Bogotá y la Alcaldía de Chía, pues seguramente también ellos hicieron inspecciones, recuérdelo, Néstor, cuando salió este accidente recientemente con los gases de animación, aparecieron allá, hicieron las visitas, y si tomaron la decisión de no cerrar es porque no encontraron el mérito teniendo la facultad para hacerlo. Y Andrés ha tenido desafortunadamente, por otro lado, también hay que decirlo, un par de accidentes. Yo no quisiera creer, Néstor, que detrás de esto hay una estrategia del gobierno nacional en contra de lo que ellos pueden considerar símbolos de los empresarios o símbolos de los que ellos llaman ricos. Andrés por una razón, Néstor, es que ayer también hubo una muy llamativa inspección relámpago sorpresa del Ministerio de Trabajo al Club El Nogal, lo sé. Porque supuestamente se había tenido información de 100 despidos, de unos despidos masivos. ¿Sabe qué respondió el Nogal? Dijo: aquí no hay ningunos despidos masivos, aquí hay un plan de retiro voluntario y algunas personas decidieron acceder a él, aquí no hay nada irregular. Bueno, de momento, ¿hay alguien que no haya rumbeado, Héctor, en Andrés Carne de Res?
Alguien que no haya ido. Pero además, a donde uno lleva a los visitantes internacionales. ¿no? Pero además, no hay nadie más feliz que un turista en Bogotá visitando Andrés Carne de Res. Sí. Sienten que es un símbolo de la cultura, que la gastronomía es de excelencia, que la música es música alegre colombiana. O sea, es una exaltación de Colombia. Es un símbolo de la gastronomía colombiana. Me hablan del mandarino, pero yo no sé qué es eso. Pero me dicen que si usted se toma 2 mandarinos, ya no sabe de quién es vecino. Yo voy a Andrés Carne de Res. Mandarino creo que es aguardiente. Uy, yo no sé qué es, pero... Le encantan los pelados. Si usted queda con 2, listo. Arepas de choclo, tal vez las mejores de Bogotá. Uf. Deliciosas. Los chicharrones, los patacones de Bogotá. Los patacones de Andrés ha logrado alrededor de su identidad una gastronomía muy particular, porque es cierto nivel de refinamiento de comida típica y la sirven bien y es de estupenda calidad. Lamento mucho que la papita de golpe es extraordinaria. ¿Cuál es la papita de golpe? ¿Qué es eso? La papita de golpe es la papa criolla chiquita que usted se la come de un solo golpe. Papa criolla. Que no la tiene que partir, papa criolla, sí. Entonces las venden, la porción de papa de ellos es papita de golpe, papita chiquitica que usted se la come sin partir. Ok, papa de golpe. Se la recomiendo mucho. Y se la venden en todas partes, además en todos estos Andrés Express que ahora hay, ¿no? Porque la ventaja es que ahora hay varios establecimientos. En los centros comerciales. Y los patacones delgaditicos con hogado delicioso. El que usted me dijo, Ricardo, es el ¿qué? Mandarino. El mandarino, es un cóctel. Vodka con mandarina frozen. Con 2, exacto, queda listo. La mandarina congelada y le echan mucho vodka. Pero Néstor, quizás es el preferido de los universitarios. Con 2 quedan listos. Es que están formando a las nuevas generaciones en Andrés DC, porque mire, la programación que tienen para niños los sábados y los domingos a lo largo de la tarde, con juegos, actividades, para hacer plastilina, para hacer pizzas, para hacer todo tipo de actividades. Pues lo que hace es que los niños crecen también con un afecto, no solo los que van de rumba, vamos de rumba, sino también los niños los van sacando, eso sí, muy puntualmente a las 8 de la noche, pero ahí también se pierde una oportunidad de planes de domingo. Yo espero que rápidamente puedan subsanar este tema, porque eso es un ícono de la ciudad y le conviene a los trabajadores que la empresa funcione, que el restaurante opere. Por los mismos trabajadores. Le iba a decir, Ricardo, ya Andrés Carne de Res no es de Andrés Jaramillo, que fue su primer propietario. Andrés vendió hace rato, creo que tiene una participación en Chía. Yo creo que en Chía y en el Retiro él tiene todavía una participación. Entonces la comunicación de esta mañana de la superintendencia está dirigida a Inmaculada Guadalupe y Amigos SAS, que son las empresas titulares de Andrés Carne de Res. Son las 7 de la mañana, 56 minutos. Bueno. La noticia sobre Andrés Carne de Res. Oiga, me quedo pensando en una cosa, porque yo también, obviamente, pues me encanta además la carta, estoy de acuerdo con los chicharrones y hay postres muy ricos, pero ¿qué pasa con las otras sedes, Néstor? No, solo la de Medellín, la de Cartagena. Solo Chía. Únicamente problemas en Cundinamarca y solo Chía, sí señora. Bueno. Solo Chía y Bogotá. 7:57 minutos. Todo el mundo está buscando algo. Ser el primero, estar en todo lado. Todo el mundo está buscando algo. Búscanos, porque te conectamos con la información, la opinión, el entretenimiento, porque queremos que seas el primero. @Blue Radio Co. en YouTube. Búscanos. Todo el mundo está buscando algo. Blue, más que radio. En la medida en la que vamos madurando, vamos descubriendo que no somos nuestras opiniones, que no somos lo que nos pasa, que trascendemos a ello. Y por eso somos capaces de diferenciar entre el comentario por nuestra opinión y lo que nosotros somos. No asumimos todo de manera personal. Somos capaces de discernir y de entender que hay afirmaciones, que hay críticas, que hay acciones que no tienen que ver con nuestro valor, que no tienen que ver con nuestra dignidad y que por eso no merecen que nos enganchemos en un debate o que nos enganchemos en una refriega existencial muy intensa. Hoy te invito a tener claro qué es personal y qué no es personal. No todo es personal. No pelees por todo. Aprende a dejar pasar y vive desde tu esencia, desde tu fortaleza interior, porque eres un ser valioso. Tú sabes.
Colombia no fue ajena a esa caída mundial de Amazon Web, una caída que duró casi 17 horas, pero que de a poco, desde anoche, ha quedado resuelta. La falla mundial afectó a millones de usuarios en el planeta. En Colombia, el cálculo es de 30 millones de usuarios afectados sobre todo por la caída de 16 entidades financieras, 16 que tuvieron alguna caída o intermitencia por el problema global en aplicaciones y sobre todo en el servicio de almacenamientos de datos. La causa de toda esta crisis global es la caída de Amazon Web, AWS por sus siglas en inglés, que es el proveedor de infraestructura en la nube, el más utilizado a nivel global. Es la biblioteca, es el banco donde están los datos y las operaciones de empresas de todos los tamaños, desde las pequeñas hasta las multinacionales. Por eso esta fue una parálisis que empezó en Europa y con efecto dominó llegó hasta todos los países en todas partes del mundo. La crisis en la caída del servicio se vivió con más fuerza en Nueva York, Los Ángeles, Chicago, Bogotá, Ciudad de México y Madrid, según la cantidad de reportes recibidos por la misma plataforma. Esta mañana la caída... Estás escuchando Blue Radio y bluradio.com. 8 en punto, están presentándose las partes en la audiencia en el Tribunal Superior de Bogotá, en donde dentro de muy pocos minutos leen la sentencia, o absolutoria o condenatoria. Ha pasado aquí, Ricardo, una cosa que es inusual en Colombia, y es que no se ha filtrado lo que va a pasar en el Tribunal Superior de Bogotá. Aquí donde todo lo filtran, donde todo se conoce anticipadamente, aquí no hay ninguna pista de la decisión que tomaron estos tres magistrados. Ha pasado ya una semana desde cuando estos tres magistrados del Tribunal Superior de Bogotá alcanzaron el veredicto sobre la segunda instancia en el caso del expresidente Álvaro Uribe, que llegó condenado a 12 años de cárcel. 8 días y no se ha filtrado el sentido del fallo, ni se conoce ningún elemento para saber si esto va en el sentido de ratificar la condena o